tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy empezamos. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver en nuestro ciclo de salud mental, mitos y realidades, y vamos a hablar de la esquizofrenia. Antes de contar nuestra experiencia, vamos a escuchar un audio de una profesional del hospital de día donde estamos. Cuando hablamos de esquizofrenia, podemos decir que es una enfermedad que entra dentro de la psicosis, que produce un deterioro funcional muy grave del paciente en cuanto a diferentes áreas, en las áreas laboral, familiar, social. Se caracteriza por muchas afecciones o muchos síntomas ideoafectivos conativos. Cuando decimos ideo, tiene que ver en cuanto a delirios, alucinaciones que van a estar presentes por más de 6 meses. En cuanto a la afectividad, vemos que los pacientes con esta patología pueden tener anedonia, mucha indiferencia o aplanamiento afectivo. Y en cuanto a lo conativo, bueno, aparece también dificultades en la concentración, en la memoria, aparece un deterioro cognitivo importante cuando tiene años de evolución. Es una patología que aparece de forma insidiosa, que generalmente su origen es en la adolescencia, entre 15, 20 años. En cuanto a los factores que pueden influir en la aparición, es de gran importancia los factores genéticos, es decir, es hereditaria. Gracias, doctora, por ese audio que nos envió. Y bueno, entonces, como dijo la doc, la esquizofrenia es una psicosis que tiene una alteración de la percepción de la realidad. Es una alteración en químicas y una patología grave. Puede sufrir delirios y alucinaciones de 3 tipos. Las alucinaciones son sensitivas, visuales, auditivas, táctiles o viscerales. Las auditivas son las más importantes. Y los delirios son una interpretación distorsionada de su realidad. Al no poder controlar sus impulsos, la emoción que surge es enojo e ira. En el brote psicótico, que es un episodio de desconexión de la realidad cognitiva y es temporal, la persona puede padecer de una alucinación o un delirio, como hablamos anteriormente. El brote se diagnostica cuando los síntomas son mucho más intensos de lo normal, suceden con más frecuencia e interfieren en la vida cotidiana de la persona afectada. Bueno, en base a mi experiencia, quisiera contarles que la esquizofrenia, así como se dijo, puede ser auditiva, visual, puede llevar también al tacto, a los sentidos, como alterados o distorsionados, desenfoque de la realidad. O sea, a mí me pasó que yo perdí noción del tiempo, estaba, no sé, en mi casa y estaba alucinando y me quedaba mirando la pared y lo que para mí eran 5 minutos, para mi familia era como media hora que estaba mirando la pared. Entonces es como una alteración en los sentidos, estás más lento. Bueno, eso también de escuchar voces. A mí me pasó que yo escuchaba voces que decían que iban a matar a toda mi familia. Un ejemplo, ¿no? Estaba mi abuela hablando por teléfono con mamá y yo estaba en la casa de mi abuela y escuchaba desde el teléfono que salía una voz que decía que iba a matar a mi familia. Y bueno, y también en el andar sobre la ciudad, ¿viste? Como muy
como que quería salir todo el tiempo, entraba y salía de mi casa con una ansiedad muy elevada. También lo que conllevó a todo esto fue un poco el llanto excesivo, sin sentido. Bueno, sí, tenía un sentido, porque en ese momento yo me echaban del trabajo y bueno, fueron un montón de factores lo que hizo que llegara hasta esto. Y hoy me doy cuenta que tenía ya como ciertas actitudes anteriormente al suceso en el que me llevó a esa situación de brotes. Yo tuve 2 brotes. El primer brote estuve internado una semana. Me llevaron obligatoriamente, obvio, porque yo no quería ir al médico. Entonces me hicieron estudios, tomografía del cerebro y todo, y estudio de sangre para ver si había consumido algo. Y no encontraban lo que me pasaba. Estaba todo bien, pero yo estaba ido. Entonces dijeron, no, este chico está para un psiquiátrico. Y bueno, de ahí estuve, me inyectaron. ¿Vos eras consciente? ¿Sabías que no estabas en tu realidad o en todo momento? Sí, en un para poder momento. hablar acerca de un poco en cuanto a la persona que lo padece, ¿no? Si sabe que no es su realidad, no es la realidad, o cómo lo vivías vos. No, ¿Se entiende? yo me acuerdo que un día antes del primer episodio pasé por la obra social y quería ir a un psicólogo porque hasta ahí nunca en tratamiento, no habías hecho nada. No, nunca. Y bueno, en ese momento quise ir y bueno, estaba cerrado y al otro día me broté y como que percibía que algo estaba mal, pero era desconocido porque también el tema de desconocer eso que a uno le pasa, que viene de golpe y se va haciendo como una bola de nieve, cada vez más, se agrava más, era como de sorpresa, o sea, yo O sea, no tenías alertas, o sea, como por ejemplo desinterés por las cosas cotidianas, no, nada de esto. Fue muy repentino, de un día a otro y duró bastante. Y te pregunto, cuando vos estabas en pleno brote, ¿tenías conciencia de la realidad o era tu realidad lo que vos sentías? Yo imaginaba una realidad que no era la realidad en la que viví todo el tiempo, o sea, hasta, bueno, parte de los 28 años, más o menos. Sí, la esquizofrenia es una enfermedad que se manifiesta a partir de en adolescentes, como dijo la doctora, ¿no? Claro. Pero de los 15 hasta los 30 puede ocurrir. Yo hoy me doy cuenta que tenía ciertas actitudes que me iban a llevar a esa situación hoy, pero en ese momento no era consciente. Hoy desde otra mirada, de la mirada de haber pasado el proceso y entenderlo y bueno, y estar con medicación y aprender a controlar ese desenfoque o esa desrealidad, nada, eso. ¿Te fue difícil aceptar tu diagnóstico? Sí, porque yo nunca iba al médico, de golpe aparecieron médicos en mi casa, fue muy fuerte todo porque hubo como situaciones violentas también, parte mía, negación total, y hasta te puedo decir que yo en algún punto quería estar en esa realidad porque me sacaba de la realidad cotidiana y de las responsabilidades y bueno, todo lo que conlleva el día a día. Y es muy difícil en pleno brote también que vos te des cuenta del brote, entonces por ahí te sentís como violentado por los médicos.
porque vos sentís que no tenés nada en ese momento. Claro. Pero como que les pasa a estos, ¿no? O sea, ¿qué Sí. quieren hacer? O sea, está todo bien. Sí. Algo así. Sí, algo así. Por eso fue tan violento lo tuyo. En general, cuando hay un brote psicótico hay que llamar a la policía y a la ambulancia, Claro. ¿viste? La nueva ley de salud mental tiene como indicador de la intervención un riesgo cierto inminente. Es lo que te pasó a vos, ¿viste? Que había riesgo hacia vos o hacia tu familia. Sí. Y el problema es que la policía no está Exacto. preparada para ayudar y no hay guardias psiquiátricas en todos lados, entonces debe ser muy difícil. Sí, yo en algún punto tenía como ciertas actitudes o pensamientos, por decirlo de alguna manera, de si así de suicidio en el momento. Bueno, cuando hablamos con la doctora Lisette, otra de las cosas que nos cuenta es acerca de cómo tiene que ver también con cómo aparece la depresión y también esto, ¿no? de seriación de suicidio en cuanto al paciente. Y hoy ¿cómo te sentís habiendo aceptado tu diagnóstico? Bueno, nosotros, esto para dar un mensaje hacia un otro, quienes te conocemos y sabemos tu evolución durante este tiempo y te vemos hoy, nos pone muy contentos, por supuesto, pero bueno, también contarlo vos de tu lugar, cómo te sentís hoy, cómo te ves hoy. Hoy me siento mucho mejor que antes del episodio, porque si bien no, en el 2017 no me había pasado nada, yo como que tenía cierta actitud de no llevar la vida que quería llevar, de sentirme muy retraído, y bueno, después pasó todo lo que pasó, obvio. Y hoy me siento en otro lugar ya de la experiencia y de la aceptación. También sé que bueno, que fue un proceso, pero dio su fruto. ¿Tu familia te apoyó? Mi familia sí, Te siempre apoyó. estuvo. No tuvo ese mito tabú del qué dirán o de... Para ellos era algo impactante, porque que un hijo tenga ciertas actitudes como de realidad, depresión y ansiedad excesiva, es como que, o sea, no se lo esperaban, fue como de golpe. Yo me acuerdo que una noche le dije a mi hijo bajó, ¿viste? Pues se bajó de la habitación y viene y me dice, ¿qué te pasa? Me dice. Y yo no podía dormir, ¿viste? Y escuchaba que me llamaban de afuera, era de noche, pero nada, como yo le dije a mi hijo, mirá, estoy escuchando voces, hasta ahí era un poco consciente. Y me dice, bueno, tratá de dormir, y como que mucho no indagó, ¿viste? Dijo, no sé, bueno, no puede dormir, será que no pasa nada, ¿viste? Tiene insomnio. Claro, como que... Que digo que es lo más normal también, sí, de pensar eso, nunca vas a pensar porque no puede dormir o respecto a eso, no. Después eso fue... cualquier familia, pensaría, persona. Fue acrecentando eso, tomó volumen y bueno, y tuvieron que llevarme a la fuerza, y bueno, y de ahí... Y ahora, en el momento presente, ¿pudiste recuperar tu vida normal? Digamos, Sí, ¿llevas una sí, vida sí. normal? Porque Y uno bueno, de ahí los- sería qué es la normalidad, ¿no? Como Tal para cual. que podamos debatir en realidad recuperar la vida normal o qué es la Porque la uno de los normalidad. mitos es Más que que nada, bueno, la persona no puede llevar una vida normal, entre comillas. Totalmente. más que nada una integración en la sociedad. Eso es lo que me siento hoy, ¿viste? Bien, totalmente. Esto de esta integración a la sociedad y esto de, bueno, entre comillas, como decís vos, ¿no? Esto de no poder llevar una vida normal cuando, entre comillas, vos llevas una vida, entre comillas digo porque hablando de normalidad, pero vos llevas una vida donde funcional, vamos a llamarlo, ¿no? Sí. Donde estás, lo que decías vos, ¿no?
tenés contacto con personas, interactuás, estudiás, venís al hospital de día, perdiste un montón de miedos que antes tenías. Es eso, ¿no? Como Sí. esto que dice este mito de, bueno, nunca más. No, Nunca más. acá hay un claro ejemplo en él que sí. Sí, fue mucha ayuda de la familia, más que nada del núcleo mío, del familiar, mamá y mi papá, mis hermanas, mi hermano, y bueno, y parte también el otro 50% de tratamiento y el otro porcentaje, voluntad propia. Las patas que hablábamos siempre, ¿no? Esto es lo fundamental del tratamiento. Sí, también están los tabúes, ¿no? De que te haces que por esas crisis podés convertirte en loco. ¿No tuviste ese miedo? O sea, es mentira y es una horrible tratar la palabra loco porque es despectiva. Claro. Pero ¿no tuviste miedo de que esto se continuara en el tiempo? No era muy consciente en el momento. Es como que a veces estaba y a veces no estaba. Entonces no podía manejarse, o sea, sentía que me controlaban, que alguien me manejaba a mí en la mente y en las acciones. Si tenés que pensar hoy en un mensaje hacia otra persona, ¿qué le dirías? Que todo tiene un proceso y que hay soluciones y que hay ayuda. Yo tuve la suerte de tener a mi viejo con el trabajo y la obra social, pero hay gente que no tiene las mismas posibilidades y la persona que tiene las posibilidades tiene que, o sea, va a sonar como muy brusco, pero tiene que valorar ese apoyo del tratamiento, de la familia, de valorar la vida en ese sentido. Puede ser que también el hecho de pedir ayuda a tiempo o de forma temprana nos deja que empeoren los síntomas, ¿no? Claro. Bueno, gracias por todo esto que vos contás. Primero por animarte y porque la idea de poder hablar y de contar la experiencia fue tuya. Nosotros ya veníamos pensando en proponértelo y vos viniste y dijiste, bueno, che, puedo contar. Y a mí, no sé qué le pasó a los compañeros, pero particularmente esto, ¿no? Que yo te conozco hace mucho tiempo, me emocionó, me puso la piel de gallina y creo que poder pensarte hoy a cómo estás y a todo lo que fuiste pasando y cómo lo contás, y esto de la aceptación del diagnóstico y esto de pensar también en cuanto a las posibilidades del tratamiento, me pareció muy, muy bueno, muy interesante de escuchar y bueno, me emocionó escucharte. Así que bueno, gracias por tu testimonio. Fuiste muy valiente. Sí. Sos muy valiente. Bien, en cuanto para continuar, nosotros hablamos mucho de los mitos y realidades que existen. ¿Qué otro mito o realidad existe con respecto al diagnóstico de esquizofrenia? Sí, uno de los mitos es que todos los pacientes tienen los mismos síntomas, cuando no es así. Bien. ¿Alguno más que sepan, que puedan contar? Que todas las personas no sufren los mismos síntomas. Es una enfermedad compleja, con muchos síntomas diferentes. Cada persona con esquizofrenia tiene una experiencia particular y la combinación de sus síntomas será diferente. Además, el patrón de la esquizofrenia puede cambiar con el tiempo. Otro mito que se dice que es una enfermedad rara, cuando afecta a 1 de cada 100 habitantes. Y si por un lado es hereditaria, hay otros factores
que como la edad paterna, los factores ambientales, como los acontecimientos vitales estresantes, como dijo el compañero, pueden desempeñar un papel importante en la aparición de la esquizofrenia. ¿Vos qué tenés, Juan, sobre los mitos? Yo tengo que los pacientes con esquizofrenia son violentos. La esquizofrenia es intratable, deben estar encerrados. Es culpa de una masa crianza. Las personas tienen múltiples personalidades. Bien, importante esto, ¿no? Sí. Sobre todo esto que dice sobre que es intratable, cuando estamos viendo que sí es tratable, que existen muchos dispositivos para poder trabajarlo y que se puede hacer una vida que sea funcional, ¿no? Y además de los tratamientos, la medicación también, como siempre hablamos, de la medicación adecuada para evitar los síntomas, ¿no? Y estabilizar a las personas. Y como decimos siempre, no te vas a volver adicto a la medicación, ni mucho menos. Bien. Yo creo que lo que se me viene ahora como pensamiento, no sé si es así en realidad, pero capaz que hace unos años atrás era como que a esa persona que tenía un suceso mental se la aislaba y se la juzgaba, se hablaba como, no sé, no es que haya vivido en ese momento, pero es como que por ahí hace unos años atrás no era tan como hoy, más aceptado. Sin embargo, sí en el presente se sigue todavía como no aceptando que una persona pueda tener algún suceso o algo en su vida, un transcurso. Por ejemplo, esto que dice Jorge, quería comentarles que en nuestro primer episodio surgió una pregunta, la cual decía lo siguiente: yo quiero saber y que hablen del trabajo en relación de dependencia y la medicación. ¿Se dice? ¿No se dice? ¿El miedo a que te echen si saben que estás tomando medicación también está en ese ámbito? Perdón, a mí me pasa que al cuidar chicos es más como difícil decir que tomo medicación y demás por el miedo de no me van a contratar porque estoy tomando la medicación. Eso es lo que me pasa a mí. Y a la vez digo, bueno, ¿se los digo? ¿No se los digo? Es como que me callo un poco con ese tema. En mi caso, yo soy docente, estoy frente a niños, adolescentes, porque niños, adolescentes y jóvenes, y me es difícil. Salud. Salud. Y me es difícil estar frente al aula. Mis directivos saben que estoy tomando medicación para cualquier evento emergente que pueda surgir, ¿no? Yo creo que es importante, no hay que tenerle miedo. Si uno tiene, además, puede no contarlo, de hecho, si uno tiene diabetes o uno tiene hipertensión, no anda contándolo a todo el mundo. Sí, en este caso, porque puede haber un riesgo futuro, ¿no? Si uno no toma la medicación o si no lo habla de eso. Pero sí, para mí hay que contarlo. ¿Y les parece esto de contarlo? Porque ahí dice, hay que contarlo. ¿Pero aparece el miedo a que te echen o no? Y el miedo siempre está a que te echen. Pero yo creo que la verdad siempre prevalece. No podés, por lo mismo, yo no me siento capacitada para estar frente a un aula si mis directivos no saben lo que me está pasando. El tratamiento te estabiliza, la medicación te estabiliza. Entonces me parece que sí, que es importante contarlo. Aunque el miedo siempre está. ¿Les parece que es un tema tabú aún en ese ámbito o que las cosas fueron mejorando en el transcurso del tiempo? Que ya no es tan tabú como hace unos años atrás con respecto un poco a lo que decía Jorge anteriormente.
Para mí sigue siendo un poco tabú, va, en mi caso. Hace 2-3 años atrás, bueno, yo estaba en otro proceso y me han llamado, no sé, una propuesta de trabajo, ¿viste? Y lo primero que me dijeron me preguntaron si tomaba medicación y si tenía Una enfermedad persistente. Claro. Y bueno, y obviamente yo fui con la verdad, ¿no? Porque si ponele que te toman en el trabajo y después te pasa algo o sucede algo o lo decís después, es como que... Bueno, yo personalmente fui con la verdad y le dije, mirá, tomo medicación, estoy en un proceso más o menos, pero nada. Y bueno, en fin, no me llamaron más de este trabajo, me dijeron, después te llamamos y no, nunca más. Pero ir con la verdad es importante. Sí, sí. Que es un poco también lo que decía. Sí, lo mismo cuando conoces a una persona, ¿no? Iba a preguntar eso, ¿qué pasa con...? Sí, justamente iba a hablar de las relaciones personales. ¿Se cuenta o no se cuenta? Sí, pero no hay que contarlas. Hay que contarlo. Sí. ¿Y el Sí, resto? ni bien la conoces a esa persona, no, pero Es muy pues... chocante. Ni bien... Claro, pero después al tiempo tenés que contarlo, aunque sea decir estoy en un tratamiento, tomo medicación, estoy estable, pero cuesta al principio contarlo y estás con le cuento, no le cuento, le cuento, no le cuento. A mí hace unos días, yendo a la facultad, una compañera me pregunta por qué año iba, ¿viste? Y yo le dije, mirá, estoy todavía pasando de segundo año, primer año, porque tuve un suceso, pero no le especifiqué bien. O sea, le dije, tuve un problema y quedó ahí, ¿viste? No te preguntó nada. No me preguntó nada, pero... Nada, como que por ahí hace 2 años atrás conocí a alguien y contaba, y ahora es como que si en lo posible no puedo contar, no cuento, pero si es a largo plazo, sí, obviamente uno tiene que poner en palabras lo que está atravesando. Sí, creo que es el tiempo de cada uno y sobre todas las cosas también a la hora de conocer a alguien, de empezar una actividad o lo que fuera, saber que no son solamente un diagnóstico, ¿no? Claro. Eso me parece que es importante para que todos tengamos en cuenta. No es un diagnóstico, no son un diagnóstico, ¿no? Y no nos define, es una parte de cada uno. Entonces, bueno, pero creo que es esto, ¿no? Cada uno sabe cuál es su tiempo a la hora de conocer a alguien, de contarlo o no contarlo. Acá fueron viendo distintas perspectivas. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo de esto que llamamos Salud Mental, mitos y realidades. Y esperamos las preguntas de nuestros oyentes, a seguir respondiéndolas con los profesionales o con nuestras propias experiencias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.